Algo muy parecido que vamos a ver en falla cardíaca. Recordemos que la falla cardíaca o insuficiencia cardíaca, como el nombre me lo indique, el corazón es insuficiente para bombearle sangre al cuerpo. Y entonces todos los tejidos le empiezan a pedir ¿qué? Oxígeno. Y ese oxígeno el corazón no se los puede enviar, ¿verdad? Eso es la falla cardíaca. Que acuérdense que ¿alguien se recuerda cuál es el signo clínico principal de falla cardíaca? No. ¿Cianosis? No. ¿Cianosis no? ¿Cuál? ¿Qué? Que cuando uno escucha ese signo solamente piensa en falla cardíaca. ¿Cómo, señor? ¿Cuál? No. ¿El galopeo? ¿El galopeo? El ritmo de galope. El ritmo de galope. O sea, si ustedes leen en una historia, si ustedes que escuchan que no es que el paciente está en sus hospitales y que el paciente tiene un ritmo de galope, lo único que pueden pensar es en una falla cardíaca, nada más, ¿cierto? Porque es la única que me genera ritmo de galope. Bueno, todos estos medicamentos para manejar la falla cardíaca, pero lo mismo que vimos en angina, todos estos medicamentos es para manejar los síntomas sobreagregados a la falla cardíaca. La falla cardíaca se maneja con cardioglucósidos, ¿sí? Con cardioglucósidos. Que esos cardioglucósidos, bueno, no vamos a ver esto porque ya vimos diuréticos y ahorita vamos a ver antihipertensivos. Muy bien, los cardioglucósidos, también llamados medicamentos digitálicos, ¿sí? Lo que van a hacer es precisamente eso, hacer desaparecer la arritmia que el paciente tiene, que es ese ritmo de galope, ¿cierto? Infortunadamente, los síntomas que el paciente tiene ya son síntomas irreversibles. Acuérdense que la falla cardíaca no es una patología primaria, es decir, que el paciente tenga una falla cardíaca y no tengo más nada y me apareció de buenas a primera. No, es un paciente muy seguramente hipertenso, es un paciente hipertenso crónico y que con los años una de las principales complicaciones de esa hipertensión va a ser la falla cardíaca, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué van a hacer esos digitálicos? ¿Qué van a hacer esos cardioglucósidos? Recordemos que lo principal que tiene el paciente es una arritmia cardíaca que se va a llamar ritmo de galope. Entonces, básicamente lo que va a hacer el tratamiento es mejorar, hacer desaparecer, controlar esa arritmia cardíaca, ¿cierto? Que por lo general es una taquiarritmia. Hay una arritmia caracterizada por un desdoblamiento del segundo ruido, es decir, me aparece un S3, ¿sí? Y asociado a ese desdoblamiento del segundo ruido hay una taquicardia. Entonces suena similar al galope de un caballo, ¿correcto? Entonces el medicamento, los cardioglucósidos, lo que van a hacer es principalmente contrarrestar esa arritmia. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Primero que todo, inhibir la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿sí? Es decir, inhibir la apertura de esos canales de sodio y de potasio, que es lo que tienen muchos canales abiertos en ese paciente. Entonces entra mucho sodio, sale mucho potasio por allá, no sé, creo que cuando hablábamos de anticonvulsivantes, yo les explicaba eso, la despolarización que hay normal, ¿sí? Para que se nos mueva un músculo, pues tiene que haber normalmente esa despolarización. Y por allá hablamos que tiene que primero liberarse calcio, el calcio tiene que romper esas vesículas sinápticas para que se libere ese neurotransmisor que se va a llamar acetilcolina. Esa acetilcolina pasa de la neurona pre a la post a través del espacio sináptico, llega a la neurona postsináptica, a la membrana celular, llega y ahí hay unas proteínas que se llaman receptores. A esos receptores cogen acetilcolina, la meten al interior y viene la activación de la bomba de sodio potasio ATPasa, se abren los canales de sodio, los canales de potasio, empieza a entrar sodio, empieza a salir
potasio, empieza a entrar cationes y empiezan a salir, y en ese momento decimos que la membrana está despolarizada y se contrae la fibra muscular. Pero esa activación o esa apertura de sodio de esos canales es regulada por la bomba de sodio-potasio, o sea, no se van a abrir todos los canales de sodio ni todos los canales de potasio, sino algunos, pues para que el movimiento, o pues sí, para que esa despolarización se haga ordenada y la contracción muscular también sea ordenada. ¿Qué sucede en estos pacientes? Que hay una activación muy alta, ¿sí?, de la bomba de sodio-potasio ATPasa. ¿Y eso en qué se traduce? Pues que ahí sí podemos decirlo, que se van a abrir todos los canales de sodio, todos los canales de potasio, y entonces estamos hablando a nivel miocárdico, y específicamente estamos hablando en el miocardio a nivel de qué o de quién estamos hablando. ¿De quién? Específicamente está esto generando aumento en la activación de la sodio-potasio ATPasa, y por ende se van a abrir todos los canales de sodio y todos los canales de potasio. Específicamente a nivel de corazón, ¿de quién? Lo dice del paciente, no. ¿En qué parte del corazón específicamente está dando este mecanismo de acción? 0,5, 0,5, 1, Profesor, no entiendo la pregunta. Dos. ¿Dónde hay la reacción, no? ¿dónde está ocurriendo esto? ¿El intercambio? ¿Sí? Las 3, Las fibras. bien, en el sistema cardionector. ¿Ve que ahí es donde se está ahí es donde se conduce el impulso cardíaco? Ahí es donde se está originando y conduciendo el impulso cardíaco. Entonces aquí, ¿desde dónde está comenzando ese problema? Desde el nodo sinusal, que es donde se origina el impulso cardíaco. Entonces allá se empiezan a abrir, se activa muchísimo la sodio-potasio ATPasa, se abren todos los canales de sodio-potasio, ¿sí? Pero se abren de una manera desordenada, ¿verdad? Que, por ejemplo, como se van a abrir todos los de sodio-potasio, eso no debe ocurrir así. Tiene que haber normalmente durante sístole y diástole unos momentos en donde, si estamos en diástole, si estamos en sístole, perdón, solamente tienen que estar abriéndose los canales a nivel del nodo sinusal, la vía internodal, ¿sí? Nada más. Y los demás tienen que estar, ¿qué? Cerrados. Y el corazón tiene que estar a nivel ventricular, tiene que estar, ¿qué? Relajado. Luego en la diástole, lo contrario, se cierran los del nodo sinusal y se cierran los de la vía internodal y se abren los del nodo auriculoventricular, los de la ADX y las fibras del Purkinje. ¿Sí? Eso es en cuestión de segundos. Se contrae aurícula, se relaja ventrículo, se contrae ventrículo, se relajan aurículas, ¿verdad? Entonces ahí está ocurriendo todo este proceso. Entonces lo que hace el medicamento es inhibir, primero que todo, la sodio-potasio ATPasa, para que no se abran todos los canales de sodio y de potasio. En segunda instancia, arriba en la presináptica, me disminuye la liberación de calcio, de tal manera que va a regular la liberación o la ruptura de vesículas sinápticas y por ende regula la liberación de neurotransmisor denominado acetilcolina, ¿verdad? Incrementa la contractilidad del corazón. ¿Por qué? Porque ya el corazón el medicamento está comandando está como diciéndole al nodo sinusal, espérese, oiga, relájese, si inhiba sodio-potasio, ahora actívela, active, y en ese momento está el medicamento comandando la parada, ¿sí? Está regulando la actividad del nodo sinusal. Y además también tiene un efecto a nivel del sistema nervioso parasimpático, es decir, a nivel del décimo par, ¿cierto? Regulando esas fibras que llegan al corazón. ¿Para qué? Porque también en estos pacientes va a haber una estimulación vagal, un aumento del estímulo a nivel del décimo par, que me genera la taquicardia, ¿sí? Entonces, al frenar el medicamento la actividad vagal,
entonces disminuye la frecuencia cardíaca y en ese momento se va a regular el ritmo cardíaco del paciente. Bueno. Bueno. Existen dos metabolitos, la digoxina y la digitoxina, son muy buenos medicamentos, ¿cierto? Para este tipo de control de la arritmia cardíaca. Son medicamentos inotrópicos positivos, que significa que sea inotrópico positivo que me mejora. Bueno, puede ser cronotrópico positivo, inotrópico positivo, son estos medicamentos. Cronotrópico me disminuye, me aumenta, cronotrópico negativo, inotrópico positivo. Cronotrópico negativo me baja frecuencia cardíaca, inotrópico positivo me aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es el problema con este medicamento? ¿Cierto? Que la dosis terapéutica está muy cerca a la dosis de toxicidad. Entonces, en un momento determinado, puedo pasarme de dosis en el paciente y pasarlo del efecto terapéutico, lo paso al efecto tóxico. ¿Cuál es el problema que yo pase al paciente al efecto tóxico? Que le hago una intoxicación digitálica. ¿Y cuáles serían las manifestaciones de una intoxicación digitálica? Irónicamente, el medicamento se utiliza para manejar ¿qué enfermedad? La falla cardíaca. Si yo intoxico al paciente, le da falla cardíaca, ¿sí? Entonces, eso se llama la intoxicación digitálica. La digitoxina se usa de manera endovenosa, la digoxina se usa de manera oral, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un paciente con falla cardíaca, entonces cogemos la digitoxina y la diluimos en 1000 cc y hacemos el cálculo de un goteo para 8 horas. Para 8 horas. Y el médico tiene que estar constantemente auscultando al paciente. Cuando decimos que el paciente está digitalizado, cuando desaparece el ritmo de galope. En ese momento que desaparezca el ritmo de galope, decimos que el paciente está digitalizado y suspendemos el goteo con el digital. ¿Por qué? Porque si yo le sigo dando el goteo, lo intoxico y entonces le va a aparecer la falla cardíaca con riesgo de un infarto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos a través de un electro o a través de, hombre, yo pasé hace un ratico y el paciente no tenía, ya no tenía ritmo de galope y ahora tiene otra vez ritmo de galope, entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que lo intoxiqué. Entonces, antes de que al paciente le dé un infarto, entonces me toca manejarle la intoxicación digitálica, que ahorita vemos cómo se maneja. Entonces, en la intoxicación digitálica, el peligro es que el paciente le dé un infarto, ¿cierto? ¿Qué es lo que me interesa en el sistema cardiovascular? Esa intoxicación digitálica, ¿cómo se manifiesta? Arritmia. ¿Cuál tipo de arritmia? Ritmo de galope. Va a tener un bloqueo auriculoventricular, especialmente un bloqueo a partir del nodo auriculoventricular, no va a pasar el impulso hacia la parte ventricular y ahí viene o ahí sobreviene el infarto, ¿cierto? Y lo otro, exacerbación de la falla cardíaca, ¿sí? ¿Qué hago? Entonces, lo primero que tengo que hacer es suspender el goteo en el paciente. Le suspendo el goteo del digitálico y no le puedo administrar diuréticos que me favorezcan la salida del potasio. Veíamos en la sesión pasada en diuréticos que todos los diuréticos me sacan el potasio, a excepción de los diuréticos ahorradores de potasio. Entonces, en estos pacientes le pongo el diurético ahorrador de potasio, ¿cierto? Para sacar volumen de agua, para sacar el sodio que está en exceso. Le administro lidocaína para manejar la arritmia. La lidocaína, que es un anestésico tópico, por vía endovenosa, es un antiarrítmico para taquicardias. Entonces le administro lidocaína
Si quiero le puedo administrar un beta bloqueador, pero digamos particularmente nos gusta más manejar la lidocaína para la arritmia cardíaca. Por lo general, oigan bien, por lo general la intoxicación digitálica cursa con taquiarritmia. Eventualmente, en algunos casos, no da taquiarritmia, sino bradiarritmia. Entonces, si el paciente lo que llega a tener es una bradiarritmia, no puedo darle lidocaína, no puedo administrarle lidocaína porque le voy a hacer que entre en paro. ¿Sí? Entonces, ¿qué me toca darle a ese paciente? Atropina. Si de repente el paciente tiene bradiarritmia, me toca darle es atropina. Y le hago cardioversión, o sea, lo manejo como si estuviera en paro. Entonces, la lidocaína me anestesia, me seda un poquito al paciente, entonces simplemente lo que hago yo es mandarle shock, mandarle corriente a ese corazón con una carga mínima que es 50 joules. Con eso se empieza siempre la cardioversión. Entonces con 50 joules. Ahí es esa descarga eléctrica lo que hace es regular el nodo sinusal para que el nodo sinusal nuevamente vuelva a coger su ritmo normal. Si de repente el paciente no sale del paro, entonces voy subiendo, manejo el paro común y corriente. ¿Sí? Voy subiendo descarga 70 joules, 90 joules, ¿hasta qué? Hasta que haya un ritmo sinusal, o sea, hasta que haya un ritmo regular en el paciente, ¿correcto? Creo que tiene diferencia la lidocaína con la lidocaína. ¿Cómo? Lidocaína con la lidocaína. Son lo mismo, son moléculas iguales. Bueno, Profe, el reflejo que se hace acá, sobre presionando sobre los ojos, también aplica para... vagal, pero no es bueno ahí porque puedo generar paro. Puedo generar un paro. Y acuérdense que el paciente es susceptible de un paro, ¿no?